Mi nombre es María Eugenia Becerra, soy profesora del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional sede Manizales. Y para la clase de hoy hablaremos de los tipos de reacciones. Continuando con el tema que habíamos visto en la clase anterior, hoy vamos a ver cuáles son los tipos más comunes de reacciones que hay. Muy bien. Hablábamos desde la clase anterior, decíamos, bueno, ¿cómo se forman los compuestos que conocemos? Ya decíamos que se forman a partir de las reacciones químicas, que estas reacciones se simbolizan, ¿sí? Se representan a partir de las ecuaciones químicas, y hoy vamos a avanzar un poco en la comprensión de qué tipos de reacciones hay, ¿sí? Los tipos de reacción, de acuerdo al mecanismo por el que transcurren, se pueden clasificar en reacciones de síntesis o de combinación, de descomposición, de sustitución o desplazamiento, de doble desplazamiento o intercambio iónico, y reacciones en las que hay formación de gases. Sin embargo, hay dos temas importantes a tener en cuenta antes de que profundicemos en este tipo de reacciones, porque la mayoría de las reacciones químicas, muchas reacciones químicas, ocurren en solución acuosa. Y en función de cómo se comportan las sustancias en solución acuosa, pues vamos a ver la facilidad que tienen para reaccionar. En ese sentido, dependiendo de si conducen o no la corriente eléctrica, pues se diferencian entre no electrolitos, cuando una sustancia disuelta en solución acuosa no conduce la electricidad, ¿sí? Entonces se dice que son no electrolitos, tienen mucha menos reacción en solución acuosa, o pueden ser electrolitos débiles, estos ya conducen la corriente eléctrica, pueden conducirla parcialmente, hay unas sustancias que disocian parcialmente, y entonces esa conducción es débil, como ven en la imagen, el bombillo prende de una manera muy débil, ¿sí? O pueden ser también electrolitos fuertes. Esas son las tres clasificaciones que hay. Dentro de los electrolitos fuertes, que son los que más fácilmente reaccionan en solución acuosa, pues tenemos los ácidos, que son muy comunes en las reacciones, que en función de si disocian completamente, pues ya se van a identificar como ácidos fuertes. Fíjense que se está indicando una sola flecha en esa reacción para decir que todo el HCl ya se va a encontrar en agua, en presencia de agua se va a encontrar como H+ y Cl-. Es la presencia de esas cargas lo que hace efectivamente que conduzcan la corriente eléctrica. Ahora son las cargas las que la conducen. El otro tipo de electrolitos fuertes muy comunes en las reacciones son las bases fuertes. También disocian completamente, formando sus iones constituyentes, y las sales solubles. Este tipo de compuestos están altamente involucrados, se encuentran con mucha frecuencia en las reacciones, y en función de esto, pues vemos si la reacción ocurre en solución acuosa. Otro concepto importante que ya habíamos visto en la clase anterior y que necesitamos retomar son los procesos de oxidorreducción. Decíamos que este proceso de oxidorreducción ocurría simultáneamente. Efectivamente, cuando un átomo pierde electrones, este fue el ejercicio que hicimos al final de la clase anterior, fíjense que cuando un átomo pierde electrones es porque otro átomo los está recibiendo. De esta manera, el proceso de oxidorreducción ocurre simultáneamente. Vimos los estados de oxidación que asignamos en la clase anterior para esta misma reacción. El hierro, como vimos, pierde 3 electrones, por tanto se oxida, y cuando una especie se oxida se conoce como agente reductor. Es un agente reductor porque precisamente por su oxidación favorece la reducción de la otra especie. El cloro, a su vez, se reduce. Recuerden que está pasando de 0 a -1, por tanto está ganando electrones. Eso quiere decir que se está reduciendo y por tanto es el que actúa como agente oxidante en esta reacción. Los procesos de oxidorreducción son comunes a muchas de las reacciones que vamos a ver ahora, ¿sí? Aunque no todas las reacciones son de oxidorreducción, pero es importante tenerlos en cuenta porque los vamos a encontrar con alguna frecuencia. Empecemos entonces con los tipos de reacciones. Decíamos que las reacciones, las primeras de las que vamos a hablar, son las reacciones de síntesis o combinación. Puede ser que tengamos, por ejemplo, dos elementos que se junten para formar un compuesto. Un caso típico es cuando el sodio
en su forma natural, sólido, se combina con el cloro, también en su forma libre, para producir NaCl. Esta es una reacción típica en la que tenemos dos elementos que nos dan como resultado un compuesto. Puede ser que tengamos un compuesto y un elemento y que al reaccionar nos formen un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, el PCl3 y el Cl2 que dan PCl5. En ese caso, fíjense que es un compuesto y un elemento que nos está dando como resultado un compuesto. O puede ser un compuesto y un compuesto que se combinen de manera tal que nos den un compuesto. En el caso del óxido de calcio con el agua que produce hidróxido de calcio. Miren, como podemos observar acá, como pueden notar, la característica particular que tienen este tipo de reacciones es que tienen más reactivos que productos, ¿sí? Los reactivos se están combinando para formar un producto que es más compacto. Esta es la característica fundamental. En realidad no tienen que estar en una proporción de 2:1. Aquí vemos una proporción de 3 moles a 2, de 2:1, pero puede ser cualquier proporción siempre que se tengan menos productos que reactivos. Esa es la característica particular de este tipo de reacciones. Bueno. Después veníamos con las reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son lo opuesto a las reacciones de síntesis, ¿sí? Aquí tenemos también 3 posibilidades, un compuesto que se descompone en 2 elementos, ¿sí? Por ejemplo, la electrólisis del agua, que es bien conocida, o un compuesto que nos da como resultado un compuesto más un elemento, la descomposición del clorato de potasio, que nos da KCl, que es un compuesto más la forma elemental del oxígeno, o un compuesto que se disocia para darnos 2 compuestos, ¿sí? Por ejemplo, el carbonato de calcio, que nos da óxido de calcio y CO2. Al contrario de lo que ocurría en las reacciones de síntesis, fíjense que la característica en este tipo de reacciones es que voy a tener más productos que reactivos. Entonces, en el primer ejemplo tenemos 2 moles de agua que nos dan 3 moles de productos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y es esa cantidad de productos que es mayor a los reactivos de partida lo que hace que sean reacciones de descomposición. Esa es la característica fundamental de este tipo de reacciones. Las siguientes reacciones son las reacciones de desplazamiento o sustitución. En este tipo de reacciones los metales activos desplazan a los metales menos activos o al hidrógeno y dan su forma oxidada, y eso promueve, como veíamos anteriormente, la reducción del otro metal. ¿Cómo sabemos cuáles metales entonces van a desplazar a cuáles? Bueno, para eso existe la serie de actividad de algunos elementos, aquí podemos verlas. Y observamos en la tabla, en la serie de actividad, que todos los elementos que están por encima del hidrógeno desplazan al hidrógeno o a los metales que están por debajo en esta tabla. Ahí está marcado claramente en la diapositiva. Cuando esos metales están en presencia, que también son reacciones muy comunes, se encuentran en presencia de ácidos no oxidantes, pues lo que van a dar es la forma oxidada del metal y se va a liberar oxígeno. Vamos a ver entonces. El primer tipo de reacciones de desplazamiento que vamos a ver es cuando tenemos un metal que es más activo, de acuerdo con la serie de actividad que vimos, que reacciona con una sal de un metal menos activo. Y lo que nos va a dar como resultado es la forma libre del metal menos activo y la sal del metal más activo. Veamos, por ejemplo, una reacción del zinc en su forma sólida, reaccionando con una solución de sulfato de cobre. Ahí pueden ver en la imagen también, en la diapositiva, que va a producir el cobre libre y el sulfato de zinc. Miren que en la ecuación, en realidad, aquí podemos verlo de una manera más clara, o sea, aquí podemos marcarlo claramente. Fíjense que el zinc está efectivamente desplazando al cobre, lo deja en su forma libre, y el zinc es el que queda combinado con el otro ion dentro de esa reacción. Esta es una típica reacción de desplazamiento. ¿Por qué el zinc va a desplazar al cobre? Miren que el cobre está más abajo, observen acá, podemos verlo,
podemos notar que en realidad el cobre se encuentra más abajo, por tanto es menos activo, y el zinc está más arriba. Eso indica que lo desplazará en presencia cuando se encuentra esta combinación. Recuerden que la actividad pues, va aumentando hacia arriba. Si escribimos la forma iónica, pues el zinc aparecerá sólido, no está ionizado. Por eso es importante entender si funcionan como electrolitos o no. El sulfato de cobre es una sal soluble, va a aparecer en su forma acuosa. Ahí lo indica la ecuación, que está acuoso, y va a producir cobre sólido, y el zinc va a ser el que va a aparecer en la sal. Va a dar en la sal entonces el metal más activo. El sulfato, como pueden ver, está en ambos lados de la ecuación igual, y como ocurre en una ecuación matemática, se puede simplificar de esta ecuación. El sulfato no está sufriendo una transformación, la reacción se está dando entre el zinc, que en realidad se está oxidando, y el cobre, que está pasando a su forma reducida. Esta es la ecuación neta de esta reacción. Ahí se observa el cambio que ocurrió entre estos metales por el desplazamiento cuando está uno en presencia del otro. El otro tipo de reacción de desplazamiento es cuando tenemos un metal activo en presencia de un ácido no oxidante, y decíamos que daba hidrógeno y la sal del ácido, ¿sí? Si tenemos el zinc, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, ahora en presencia del ácido sulfúrico, que es un ácido no oxidante, observamos cómo también hay un desplazamiento, desplaza el hidrógeno, lo deja en su forma libre, aparecen los productos. Podemos observar en la ecuación iónica, de nuevo, las especies que están acuosas van a aparecer como en su forma iónica, van a estar con sus cargas, con lo que eso implica, y va a liberar el hidrógeno, como decíamos anteriormente. Ahora el sulfato, de nuevo, es un ion que está acompañando, pero no está sufriendo ninguna transformación, se llaman iones espectadores, y vemos cómo efectivamente se libera el hidrógeno, y lo que está ocurriendo es que va a aparecer la forma oxidada del metal más activo, lo que implica que está reduciendo la otra especie. Esa será la ecuación iónica neta. Y finalmente las reacciones de desplazamiento que ocurren entre no metales, un no metal activo con una sal de un no metal menos activo, que nos va a dar el no metal menos activo en su forma libre, y la sal del no metal más activo. En el caso de, fíjense que en la tabla que vimos en la serie de actividad, pues aparecían los metales y aparecía el hidrógeno. El orden de actividad para los no metales es el flúor, que es más activo que el cloro, que es más activo que el bromo. Ahí vamos en orden decreciente. Por tanto, el flúor, por ejemplo, desplaza al cloro en sus compuestos, o el cloro desplaza al bromo. Vamos a ver. En la reacción del cloro gaseoso con una sal de bromo, lo que va a resultar es la sal del cloro, ¿sí?, el cloruro de sodio, y el bromo en su forma libre. Esa sería la ecuación general. Si queremos introducirnos un poco más en qué es lo que está ocurriendo, cuál es el mecanismo involucrado, pues de nuevo escribimos la ecuación iónica. Las especies que están acuosas aparecen con sus respectivas cargas, eliminamos los iones que están de manera común en ambos lados de la ecuación, y la reacción en la ecuación iónica neta nos estará mostrando efectivamente qué es lo que está ocurriendo, cuáles especies son las que se están transformando. El cloro desplazó al bromo y da su forma libre. Esas son en general las reacciones de desplazamiento. Tenemos como cuarta categoría las reacciones de doble desplazamiento o de metátesis. Estas reacciones, veíamos al principio, que también se identifican como reacciones de intercambio iónico. En realidad, lo que ocurre en este tipo de reacciones es que los iones positivos de estas especies se cambian con los iones negativos, se intercambian esos iones y generan unas especies distintas. Tenemos, en este caso, fíjense que dentro de esa ecuación lo que vemos es que A y B, dentro de la ecuación general que estamos presentando, son los iones positivos, son los que primero se escriben en la fórmula química, y podemos observar que X y Y son los iones negativos. La única forma de tener un compuesto es que se junte un ion negativo con uno positivo, no pueden tener el mismo signo. Al intercambiar esos iones, pues va a tener esta forma la ecuación general.
Por ejemplo, si tenemos el nitrato de plata, que es una sustancia que se disuelve, es una sal soluble, aparece acuosa entonces en presencia de agua, y el cloruro de sodio, ambas son soluciones translúcidas. Cuando se mezclan, entonces el cloro, fíjense, el cloruro, que es el anión que está acompañando al sodio, en realidad viene a ser el anión que acompaña a la plata en este primer compuesto. Y se intercambian esos iones, dando como resultado cloruro de plata y nitrato de sodio. Generalmente, cuando ocurre una reacción de doble desplazamiento, pues lo que ocurrirá ahí es la formación o bien de moléculas no ionizadas, generalmente se produce agua, o la formación de un sólido insoluble, porque una vez que están estos iones en solución y todo lo que hacen es intercambiarse, si no apareciera una especie distinta suficientemente evidenciable, pues los iones simplemente podrían estar en solución. Para poder que digamos que hay reacción, tiene que haber una transformación importante que sea evidente, y en este caso la vamos a evidenciar a partir de la formación o bien de una molécula no ionizada a partir de esos iones, o bien de la formación de un precipitado. En relación con las reacciones de doble desplazamiento, hay dos tipos de reacciones que son supremamente comunes e importantes, tanto en nuestro sistema metabólico como en la industria y en general las reacciones que ocurren en el mundo. Las primeras son las reacciones de neutralización. Entonces, una reacción de neutralización es una reacción en la que un ácido reacciona con una base para formar una sal y agua. Ahí aparece la molécula no ionizada, que es una característica de este tipo de reacciones. En general, los ácidos, veíamos anteriormente, que pueden ser fuertes o débiles, ¿sí? Los ácidos fuertes, en general, están clasificados como 3 hidrácidos, HCl, HBr, HI, 3 oxácidos, HNO3, HCl3, HCl4 y H12CO4, y se identifican, podemos decir que son ácidos fuertes, como podemos notar acá, aquí de una forma más clara. Fíjense que los podemos identificar efectivamente porque aparece una flecha en una sola dirección que está indicando que todas estas moléculas pasaron a estar en su forma ionizada, ¿sí? Los ácidos débiles serán entonces todos aquellos que no hagan parte de estos 7 ácidos fuertes, que son los ácidos fuertes comunes. No son todos, pero sí son los comunes. Y tenemos los ácidos débiles, que se caracterizan porque reaccionan parcialmente. Esto se indica en esta flecha, en la que esto en realidad quiere decir que vamos a tener moléculas y también vamos a tener los iones presentes en esa solución. Lo mismo ocurre con las bases, ¿sí? En el caso de las bases, también se clasifican como fuertes o débiles. Las bases fuertes son los hidróxidos del grupo 1, litio, sodio, potasio y rubidio, y del grupo 2 solamente calcio, estroncio y bario. Esto es por un asunto de solubilidad que veremos más adelante. También disocian completamente, esos iones están disponibles en solución y por eso este tipo de reacciones son bastante comunes. Y las bases débiles, que son en general el amoníaco y las aminas resultantes, que en la reacción vemos que tienen un comportamiento de bases. Lo que es importante es que cuando un ácido reacciona con una base, se da una reacción de neutralización, que en realidad es una reacción de doble desplazamiento o de metátesis. Tanto el ácido como la base están acuosas porque decimos que son fuertes, por tanto van a estar disociadas, al igual que la sal resultante, que también es una sal soluble. Esto hace entonces que se encuentren en solución, y cuando vemos efectivamente los iones espectadores, en este caso son todos estos que no se cambiaron, que permanecieron en la solución como iones. Sin embargo, se formó una molécula no ionizada, que es el agua. Por eso se observa ese cambio de pH importante en este tipo de reacciones. La fuerza impulsora en estas reacciones es la combinación de los iones H+ y los iones OH-. El otro tipo de reacciones de metátesis, que es supremamente común e importante, son las reacciones de precipitación. También tenemos una serie, como la serie de actividad, pues tenemos ahora unas reglas de solubilidad en la que podemos saber cuáles compuestos
son solubles y cuáles no, mayoritariamente en agua. Lo que vamos a observar en este tipo de reacciones es que se forma un sólido insoluble cuando juntamos dos soluciones acuosas, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que el nitrato de plata, si lo consultamos en la tabla, veremos que los nitratos son solubles. Al reaccionar con el yoduro de potasio, ahí pueden ver la imagen, va a formar yoduro de plata, que es lo que observan, que el sólido que está apareciendo ahí, y nitrato de potasio, que sigue siendo acuoso. De nuevo, planteamos la ecuación general, la ecuación iónica, eliminamos los iones espectadores y encontramos la ecuación neta. La fuerza impulsora de este tipo de reacciones es la unión entre esas partículas con carga negativa y positiva. Eso es lo que hace que se dé esta reacción, ese es el impulso de esta reacción. Y finalmente, las reacciones con formación de gases. En este tipo de reacciones es importante notar que tengo sólidos y especies acuosas en la reacción. Aquí no hay gases en realidad. Sin embargo, cuando ocurre la reacción, fíjense que es una reacción ahí en la que pues hay un intercambio de iones, efectivamente, se produce ácido carbónico, que está marcado en rojo ahí en la presentación. Sin embargo, ese ácido carbónico está acuoso porque es supremamente inestable. Solamente puede tener alguna estabilidad en agua y rápidamente se descompone en CO2 y agua. Eso hace entonces que aparezca ese gas en esta reacción, que es lo que indica que está ocurriendo una reacción. La fuerza impulsora de la formación de ese gas, los gases que son solubles en agua, en realidad son muy poquitos. Al final de esto tenemos algunos ejemplos para que clasifiquemos las reacciones de acuerdo con lo que observamos, ¿sí? En esta primera reacción, el zinc en presencia del nitrato de plata, que deja la plata libre, la estructura de la reacción efectivamente es de desplazamiento, ¿sí? Ahí hay un desplazamiento y partimos de un sólido, al final tenemos también un sólido. Tenemos la siguiente reacción, el hidróxido de calcio, que forma óxido de calcio y agua. Es una reacción de descomposición, mayor cantidad de productos que de reactivos. En la tercera reacción, nitrato de cobre, que reacciona con sulfuro de sodio y produce sulfuro de cobre y nitrato de sodio definitivamente. Es una reacción de doble desplazamiento o intercambio iónico, como pueden observar desde la estructura misma de la reacción, y particularmente esta es una reacción de precipitación. Aparece un sólido insoluble, que es lo que está indicando que ahí hubo una reacción. En el caso del CO2 con el agua, miren que se combinan para formar H2SO3, así que es una reacción de síntesis. Y finalmente tenemos una reacción clásica de ácido con una base que nos produce la sal y agua. Es una reacción de doble desplazamiento, típicamente una reacción de neutralización. Estas son en general las reacciones más comunes que vamos a encontrar, y avanzar en la comprensión de cómo ocurre nos va a permitir continuar con nuestro proceso de apropiar lo maravilloso que nos da la química para apropiar el mundo. Muchas gracias.